Hola, estoy con ustedes, el doctor en alta dirección, Mario Alberto Hernández Martínez. En esta ocasión, este video tiene el propósito de dar una reseña de la parte inicial de mi tesis doctoral y que voy a presentar a continuación. La tesis lleva como nombre diagnóstico y propuesta de soluciones a la escasez de operadores de transporte de carga en Transporte Rinoceronte SADCB. El estudio de este tema es amplio y alcanza niveles internacionales. Ha habido un cambio generacional, un cambio de las expectativas de las nuevas generaciones. Antes ser un operador, entre paréntesis, chofer de un vehículo automotor de carga era algo aspiracional. Y tradicionalmente se iban heredando las habilidades de un operador, chofer, hacia un ayudante, hacia un estibador de carga, que al estar en el entorno iba aprendiendo, primeramente viendo, después gradualmente teniendo la oportunidad de manejar por breves momentos, entender los mecanismos, todo lo riguroso de los puntos sensibles de un camión que siempre deben estar bien revisados, porque el transitar por carreteras en cualquier país para trasladarse de una ciudad a otra, pues representa una gran responsabilidad en el manejo de este tipo de vehículos de carga pesada, las mercancías que se llevan en ellas y también los riesgos de seguridad. eh, Algunas zonas son altamente peligrosas, susceptibles de robos a mano armada. Entonces, es muy amplia las habilidades que debe tener un operador. Y ya este tema lleva algunos años de que hay una escasez extrema para cubrir estas posiciones. La vida de un operador también es una vida, a veces, dependiendo de la empresa transportista, a veces muy dura porque si se trasladan a ciudades muy lejanas de su domicilio, esto implica que no ven a sus familias en temporadas muy extensas, no conviven con sus hijos y a veces regresan y nuevamente tienen que irse a otra ciudad, aunque hay una norma que del tiempo de horas continuas que debe tener un operador. A veces hay vicios ocultos que esconden la realidad y documentalmente parece que están cumpliendo la norma. Ahora bien, por otro lado, el costo de rotación del personal es muy alto. Un método de cálculo es que los costos de salida, liquidaciones, finiquitos, etcétera, es un factor. Otro factor es los costos de reclutamiento, costos de psicólogos, costos de plataformas diferentes para evaluar varios aspectos en el proceso mismo de reclutamiento, los estudios socioeconómicos y la parte que pues, se considera como base un vehículo que tenga la menor capacidad de carga, por ejemplo, una camioneta de 3,5 toneladas, hacia un destino cercano para no inflar el costo de rotación de un operador. Es decir, los puntos señalados, costo de psicólogos, de plataformas, de estudios socioeconómicos, estudios médicos, papelería, costos de publicidad para anunciar las vacantes, etcétera.
A esto le sumamos que en promedio se tardan un mes en cubrir la posición y en ese mes, los días hábiles que se estén considerando es el costo en que ese vehículo no está produciendo. Y bueno, hay estudios, dependiendo la empresa, que se iban casi a 250,000 pesos por operador. En el caso de esta empresa, el costo estaba como en 150,000. Pero si el índice de rotación es alto, si lo multiplicamos por el número de operadores que dejan de trabajar y que se tienen que cubrir, pues vemos que impacta a las finanzas de la compañía. Bien, demos un recorrido breve a las siguientes secciones. Hay una parte de agradecimientos con un pensamiento de Albert Einstein que dice, el valor de un hombre se mide por la cantidad de obstáculos que ha superado. Todos en un momento de nuestra vida tenemos obstáculos y vamos adquiriendo ese valor, esa valía por esas capacidades de enfrentar todo tipo de desafíos. El doctorado también representó un desafío, el proceso de investigación también es un desafío y es por eso que seleccioné esa frase. Agradecí a mi familia cercana, a mis hijos y a los académicos que durante el doctorado, pues compartieron sus amplios conocimientos y experiencia en cada una de las materias que conformaron este programa de doctorado en alta dirección. Avanzamos hacia una parte que ya es la introducción, propiamente un resumen, que dice de la siguiente manera. En virtud de que la industria logística requiere líderes capaces de actuar para la retención de talento de operadores de transporte de carga con un conocimiento más amplio de cómo dirigir estos equipos de trabajo, quienes se enfrentan retos ya sea dentro de las instalaciones de la empresa y en cada uno de sus recorridos al transportar las mercancías. Por tanto, el presente trabajo se propuso el objetivo de diagnosticar la situación actual de los operadores de transporte de carga en transporte rinoceronte SADCB y proponer soluciones efectivas que contribuyan a reducir justamente la rotación de personal. Hay una pregunta que es punto de partida para la investigación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la alta rotación de operadores de transporte de carga en transporte rinoceronte? ¿Y cómo pueden mejorar las condiciones laborales para retener al personal? Se identifican la dependencia de la productividad como una variable en función de la rotación de operadores de transporte de carga. Esto tiene una explicación porque obviamente el estar mermada el equipo de trabajo de las personas va a reducir la productividad, los servicios que se tienen que atender con cada vehículo y justamente esa rotación tiene un impacto directo. Pero esto también está asociado al ejercicio del estilo de liderazgo dentro de esa organización y nos lleva a concluir que las variables son la rotación y la productividad en el manejo de esta investigación. Y esto se está llevando a cabo mediante un análisis de todos esos factores que afectan tanto la satisfacción laboral, incluyendo cómo percibes el liderazgo dentro de esa empresa, qué condiciones de trabajo enfrentan, si hay una justicia salarial y algo que es siempre un anhelo, una necesidad que cubrir es tener una oportunidad de crecer profesionalmente en el ejercicio del puesto de trabajo. Aquí utilizamos dos cuestionarios. Uno se basó en el CLCPC de Sonia Palma Carrillo, que evalúan aspectos de clima laboral como autorrealización,
involucramiento, supervisión, comunicación y condiciones laborales. Esto va primeramente dirigido a trabajadores con dependencia laboral. Entre paréntesis, lo señalamos como los operadores. También se utilizó la adaptación de un cuestionario de liderazgo transformacional de Bass y Abolio, MLQ, para líderes de transporte rinoceronte. Este mide dimensiones como influencia idealizada, inspiración, gestión del cambio, empatía y desarrollo del equipo. La estructura de este cuestionario incluye preguntas para evaluar la confianza, el ejemplo a seguir y la motivación de los líderes. Siguiendo las características del MLQ, uno de los instrumentos más reconocidos para evaluar liderazgo transformacional y transaccional. Eh, en esta tesis se está utilizando un enfoque cuantitativo, descriptivo y explicativo, y para el estudio se diseñaron justamente estos dos cuestionarios, cada uno de 10 preguntas, dirigido a los operadores y otros a los líderes de la empresa. Ambos se midieron con la escala de Likert para evaluar opiniones y percepciones. Posteriormente, los datos se analizaron con el SPSS y Excel y se validaron mediante el cálculo del alfa de Cronbach para asegurar fiabilidad. La técnica principal fue el uso de cuestionarios que permitieron obtener información cuantitativa para describir y comprender dinámicas de transporte de carga y el liderazgo transformacional. Do the logistic industries need for leaders capable of acting to retain transportation operator with broader knowledge of how to manage these work teams who face challenges both within the company facilities and during each of their routes transporting goods? These work aim to diagnose the current situation of freight operations at Transportes Rinoceronte and propose effective solution to help reduce staff turnover. This will be achieved through an analysis of factors affecting job satisfaction, including perception of leadership, working condition, salary, fairness, and opportunities for professional growth. Bien, nuestro capítulo 1 en el planteamiento del problema nos indica todo ligado a la alta rotación de transporte rinoceronte. La alta rotación de operadores de transporte de carga en transporte rinoceronte representa un problema crítico que afecta la calidad del servicio y la rentabilidad de la empresa. No obstante, de la creciente demanda de servicios de transporte, la empresa enfrenta serias dificultades para mantener un personal calificado y satisfecho. La insatisfacción laboral, derivada como factores de inseguridad en las carreteras, la percepción de salarios y la falta de oportunidades de crecimiento, ha llevado a muchos operadores a abandonar sus puestos de trabajo. Pero este fenómeno no solo representa un costo elevado para la empresa, sino que también pone en riesgo su competitividad en un mercado cada vez más exigente. La rotación de personal, que puede alcanzar cifras alarmantes, trae consigo consecuencias negativas que van más allá de lo económico. Afectan la moral, el clima laboral de los empleados que deciden permanecer en la organización. Por tanto, es imperativo diagnosticar qué causas estas crisis y así proponer soluciones efectivas que mitiguen la rotación y mejoren la satisfacción laboral de los operadores. Esta investigación se orienta a responder preguntas fundamentales sobre las condiciones laborales de los operadores, la percepción del liderazgo en esta empresa y cómo estos factores se interrelacionan para impactar la rotación de personal. Tenemos antecedentes de estos problemas que se remite a que esta escasez ha alcanzado ya niveles alarmantes, hablando de la escasez de operadores.
y se convierte en un desafío crítico para la industria del transporte. La propia Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, estima que el país necesita aproximadamente 260,000 nuevos operadores en los próximos 10 años. Esta es una situación agravada por la inminente jubilación de más de 139,000 conductores y el aumento de la migración del talento hacia otros países en busca de mejores condiciones laborales. Esta migración principalmente es hacia Estados Unidos. De esta manera, la crisis no solo afecta a la capacidad de las empresas para satisfacer esa demanda creciente de servicios de transporte, sino que impacta negativamente en la competitividad del sector y la economía nacional en su conjunto. Vemos esta referencia de este autor Sánchez en un estudio del 2020. Esta situación es especialmente crítica en Transportes Rinoceronte, una empresa que se ubica en Tultitlán, Estado de México, que enfrenta una alta rotación de operadores y que le ha generado costos significativos y ha comprometido la calidad del servicio ofrecido. En el año 2023, simplemente con 21 bajas de operadores, resultó un costo de rotación de 4,515,000 pesos, lo que representa un 12% de su utilidad neta y enfatiza la necesidad urgente de abordar este problema. Hemos insistido que los factores que contribuyen son diversos. La seguridad en las carreteras, propiamente la inseguridad, los sueldos bajos, la falta de capacitación y una percepción muy repetitiva de que hay una injusticia salarial. Esta inseguridad en las vías de transporte se ha llevado a muchos operadores a abandonar pues, sus puestos, mientras que a nivel de salarios lo que se ofrece no refleja justamente las responsabilidades y riesgos asociados a este tipo de trabajo. Así, esa falta de oportunidades y la poco apoyo que se recibe para ayudarles influyen en la decisión de dejar los empleos. Por tanto, esto podemos contextualizarlo que es un entorno complicado que exige una investigación muy profunda para identificar causas subyacentes de la agrupación de personal y proponer soluciones efectivas que garanticen sostenibilidad y competitividad de la industria del transporte de carga en México. Estudios que se han realizado en este tema a nivel internacional, tenemos el caso de un autor, comillas, en 2022. En su investigación, él tiene un punto principal como objetivo, es estudiar las causas de no satisfacer la demanda de conductores capacitados, enfocándose en las soluciones que han llegado a plantear y el impacto que tiene en un sector logístico. Él empleó una metodología que inició en llevar a cabo una amplia revisión, también bibliográfica, tanto de trabajos de investigación previos como de revistas confiables del sector y periódicos de renombre nacional y por otro lado, realizó diferentes entrevistas tanto a gente confiable del sector como a trabajadores que están dentro de la profesión. De esa manera, pudo validar si el investigador, la revisión bibliográfica coincidía la realidad percibida dentro del propio sector. Y así, como resultado de esta investigación, pudo encontrar que se centran en la falta de conductores en el sector del transporte de mercancías por carretera en el ámbito nacional. Y identificó las condiciones físicas adversas, infraestructuras inseguras, que se refiere a carreteras totalmente dañadas, el relevo generacional que se está presentando
porque hay una generación de salida y una escasa generación, hablando del número, de las nuevas generaciones que no aspiran a este tipo de empleos. No hay mucha representación femenina en la profesión y hay quien ha tomado iniciativas en hacerlo como una solución y han creado universidades en sus empresas. Y en menor medida la falta de promoción y la desalineación entre precios y costos. Para este estudio que hizo este autor, las condiciones salariales, aunque eran relevantes, han perdido protagonismo en comparación con los otros factores señalados. Las soluciones propuestas, los entrevistados sugieren como medidas, prohibir carga y descarga por parte del conductor, porque son tareas extenuantes, o sea, aparte de lo desgastante que es moverte y manejar sentado, el sedentarismo, el impacto a todas las partes del cuerpo, es- y todavía realizar maniobras de carga y descarga, pues no representa una forma de tener un trabajo en el que se pueda permanecer por mucho tiempo. Puede ser que haya quien, por temor a no perder el trabajo, lo haga, pero en el corto plazo, al dañar su salud física, seguramente decidirá también dejar el empleo. También soluciones que proponen los mismos entrevistados, que, que se refieran a operadores entrevistados en este estudio, que la formación sea gratuita en cuanto a capacitación. Unas cláusulas del manejo de gasóleo o combustible en sus contratos, porque normalmente el control del consumo de gasolina se vuelve riguroso. Y está bien establecer un control para evitar el saqueo y la venta del combustible. Sin embargo, en la otra parte extrema se vuelve un factor que repercute en el bolsillo del operador. Un ejemplo es que si lo mandan a una ruta donde el clima es extremadamente cálido y ellos accionan el aire acondicionado, les consume más gasolina de lo que el sistema les ha calculado que deben de consumir. Y en algunos o en muchos de los casos, ese combustible se lo cobran al operador. Y va desgastando la relación laboral, el deseo de permanecer. Ellos también proponen, como operadores, eh, que se controle más las horas de conducción y que haya bonificaciones por el buen uso del combustible y, por ejemplo, la parte de casetas. Este estudio también revela la complejidad de la falta de conductores en el sector de transporte de mercancías. Ahí destacó tanto causas como soluciones y va ayudando también a este estudio realizado en esta tesis porque muestra una visión integral que puede ser utilizada para empresas y administraciones públicas, pero también reconoce que las limitaciones invitan a desarrollar más líneas de estudios más allá de lo que ya se identificó. Es un trabajo muy interesante, muy apegado a la realidad. Otro estudio de campo, eh, conjunto con otros autores en el año 2022, también se plantearon como objetivo de una tesis analizar la tasa de rotación de empleados y el costo asociado como impacto, el costo laboral en una empresa de transporte en Perú, en el distrito de Ate. Ellos utilizaron una metodología cuantitativa, realizando un enfoque analítico, estadístico y descriptivo. Este tipo de investigación se fundamentó en un diseño no experimental de naturaleza
transeccional correlacional que se hizo a través de encuestas. Se aplicó un cuestionario y se aplicó a 41 choferes de empresas de transporte de carga de ese distrito. Tenían como punto de partida también una hipótesis general que tenía un valor de chi cuadrado de 64,85 y un grado de libertad de 21,02. Y como resultado se acepta la hipótesis alternativa y se concluye para este estudio que la rotación de personal realmente afecta los costos laborales de las empresas de transporte de carga. Y bueno, lo vamos viendo que el no tener cubiertas las vacantes implica un vehículo detenido, estacionado. Por otro lado, servicios que han solicitado clientes que no se pueden atender, que a veces pueden ser clientes, compañías muy importantes, impacta el prestigio de la empresa porque podrían ver como una empresa que no cumple, que no tiene una capacidad segura de atender servicios y eso es preocupante. Asimismo, un estudio también de alcance internacional, Shandana y Shankara, en 2023, en una publicación científica, formulan su objetivo principal en identificar los factores causales que afectan el comportamiento de conductores de camiones en un contexto de seguridad vial. Otra vez, este punto de seguridad y discutir qué impacto tienen sus resultados de seguridad en las carreteras. La metodología de esta investigación es cuantitativa, ya que se realiza una revisión sistemática de la literatura existente, recopilando y analizando datos de múltiples estudios que permitan identificar patrones y tendencias. El enfoque es sistemático porque busca sintetizar estudios previos sobre el comportamiento de los conductores de camiones y su relación con la seguridad vial. Este diseño de esta investigación se basa en una revisión de carácter sistemático y metaanálisis denominado PRISMA. Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas y literatura gris, también llamada no convencional, semipublicada, invisible, menor o informal. Es cualquier tipo de documento que no se difunde por los canales ordinarios de publicación comercial y por tanto plantea problemas de acceso. Podemos tener como ejemplo tesis de pre y posgrado, actas de congresos, informes de investigación, memorias, proyectos, patentes, normas, algunas traducciones científicas, documentos de sociedades científicas, boletines, cuadernos de trabajo, informes técnicos, programas de computación, autobiografías, separatas, weblogs y catálogos de productos y servicios de empresas, dossiers, carteles, encuestas y otros documentos fuera de los libros y las revistas seriadas. Al realizar esta revisión sistemática, los resultados revelan que los comportamientos de conducción anómalos entre los conductores de camiones, como la velocidad excesiva y la conducción distraída, son predominantes. Dos factores. Esa velocidad excesiva podría inferirse que a veces es por los tiempos que les requieren para la entrega de mercancías o el horario riguroso que pueden tener los destinos, las empresas que les van a recibir. De, de lo contrario, si no llegan y si no les reciben, se duplican los costos porque hay que regresar a la empresa del transportista y luego volver a ir al destino del cliente. También identificaron factores que influyen en comportamientos no deseables, horarios de entrega ajustado, largos periodos de conducción y patrones irregulares de sueño, cuando se maneja de noche, se duerme poco, etcétera. Esta investigación les permitió tener una conclusión principal
que existe una necesidad urgente de realizar más estudios sobre el comportamiento. Ellos se van más al factor humano, el comportamiento de los conductores y aplicar intervenciones basadas en evidencias para promover una conducción segura y productiva. Porque si pensamos que una conducción insegura también implica riesgos de tener siniestros en choques, en volcadura, etcétera, en costos de seguros, de pólizas de seguros, etcétera. La investigación dice que debe prestar más atención al factor humano y organizacional, porque ellos ven que afectan la seguridad vial y la industria del transporte. Ellos van más allá de ver solo lo interno de la empresa, sino que ya como sociedad también hay riesgos hacia vehículos que se cruzan en el camino de estos transportes de carga. Otro estudio realizado por Currier y otros autores que lo acompañan, se plantearon un objetivo de su investigación asociado a comparar las demandas laborales, la carga de trabajo y la recuperación entre la conducción de camiones. Ellos hicieron un estudio en la parte de transporte y recolección de basura y la rotación entre estos dos trabajos, tanto entre días como durante la jornada laboral. También utilizaron una metodología cuantitativa y emplearon observaciones sistemáticas para evaluar las demandas laborales que se generaban y se cuantificaron los niveles de carga de trabajo mediante la frecuencia cardíaca, un estudio médico, la captación de oxígeno, calificaciones subjetivas y tasas de excreción urinaria de catecolaminas. La recuperación se cuantificó a través de las tasas de excreción de catecolaminas después del trabajo. Ya a través de esta investigación ya de nivel médico, este enfoque se define como cuantitativo porque implica la recolección y análisis de datos numéricos para evaluar esas variables de interés y el diseño de las investigaciones. Parece ser experimental o cuasi experimental, ya que se realizaron comparaciones entre diferentes grupos de trabajo, conducción, recolección, rotación, y se midieron diferentes variables relacionadas con las cargas de trabajo y la recuperación. Para estos resultados que también hemos señalado que son estudios que se han hecho a nivel internacional, es decir, no necesariamente en México, a nivel de otros países, incluyendo la India, etcétera. Este último estudio que estamos comentando tuvo como resultados que le indicaron de manera muy puntual que la rotación de trabajos entre la conducción y la reconducción, es decir, que no siempre esté conduciendo y no siempre esté recolectando, debe haber una rotación. Para ellos es una medida efectiva que balancea la carga física en comparación con la recolección única y para disminuir también la carga mental en comparación con la conducción única. Sin embargo, esta rotación resultó en una mayor carga física en comparación con la conducción única. No observaron diferencias en la carga mental al comparar esa rotación entre la recolección única y no hubo efectos significativos en la recuperación. Además, no se encontraron diferencias entre rotar entre días y durante el día. Por tanto, ellos concluyen que antes de implementar la rotación de trabajos es fundamental determinar su eficacia en términos de medidas de carga laboral bien definidas
ya que una reducción de demandas laborales no implica automáticamente una reducción de la carga por trabajo. Por tanto, la rotación de trabajos podría ser menos efectiva de lo esperado. Y como lo señala este último estudio, que antes de implementarlo, se debe determinar esa eficacia. Por eso deben realizarse siempre periodos de prueba de 1 a 2 semanas o hasta un mes para poder medir y controlar esa implementación antes de ponerla como que ya es funcional. Medir variables, observar y sí requiere bastante trabajo, que a veces no hay los puestos de trabajo en las empresas de transporte de carga especializados para realizar este tipo de mediciones. Y por otro lado, a veces no se quiere incurrir en gastos de consultoría externa para realizar estudios que diagnostiquen más la realidad cercana a la problemática. Porque después de la intervención de consultoría vienen los costos para justamente implementarla y en muchos de los casos se prefiere quedarse como se está e ir resolviendo de manera eh, inmediata las situaciones que se presenten y a veces la suma de esas situaciones y de sus costos asociados es bastante amplia. Gracias, nos vemos para continuar en el siguiente video con los antecedentes nacionales. Un gusto saludarles con ustedes, el doctor Mario Alberto Hernández Martínez, doctor en alta dirección, maestro en administración de negocios y licenciado en relaciones industriales. Esta última profesión propiamente está especializada en el manejo de el talento humano. Muchas gracias.